historias y que te las cuenten. Y entonces, bueno, tu vida es una buena historia, ¿eh? Bueno, todo lo que haces. Sí, La sí, verdad sí. es que mi vida es toda una película. Yo ya desde pequeña tenía la sensación de estar viviendo una película y que cuanto más complicada era la trama, más interesante. Entonces, bueno, pues sigo en eso y la verdad es que con las cosas que me van ocurriendo en la vida es como que no sé si por lo que me ocurre alrededor o por mi forma de sentirlas, para mí hay muchas cosas muy desbordantes, ¿no? Que me superan y que no las entiendo. Entonces necesito como escribirlas, estructurarlas, grabarlas, subirlas al escenario y así es como puedo llegar a entenderlas o puedo llegar a conectar con los demás, porque hay veces que también me resulta difícil mostrar mis sentimientos tal cual, en el momento. Y bueno, pues esto de contar historias y de que me las cuenten ha sido la manera que he ido encontrando de estar en el mundo un poco más a gusto. Sí, no sé si lo conté ya en la no entrevista, pero la cantidad de cosas que haces ha recordado a mí cuando era pequeña que una vez me hicieron un test de estos psicológicos que te hacían para saber qué querías ser de mayor y esas cosas tan raras, ¿no? Y recuerdo que Sí, las cosas tan raras que ¿eh? hacen los psicólogos. Y recuerdo que fui citada en el despacho del psicólogo, que era un señor muy serio, con su no ahí, y lo primero que me dijo, esto no puede ser, esto no puede ser, porque, claro, tú te imaginas la vida como si fuera una habitación llena de cajoncitos y a ti lo que te gusta es ir de cajoncito en cajoncito y esto no puede ser. En la vida has de coger un cajoncito, meterte dentro y quedarte ahí dentro. Y entonces me ha hecho mucha gracia ver tus facetas múltiples, que digo, mira, una que aún tiene más cajoncitos que yo, que Qué le gusta mucho. bonito, qué bonito Sí, lo de los cajoncitos. Yo la verdad es que sí tengo muchos cajoncitos y hay veces que se hace difícil porque bueno, pues se te revuelven los cajoncitos, pues cuesta trabajo o que de pronto miras y dices, pero es que no tengo una gran trayectoria en nada en concreto, ¿no? Pero yo sí que me sigo sintiendo como esa niña con sus cuentos, con sus historias, con sus juguetes y amo este trabajo, adoro este trabajo en el cine, el teatro y me gusta verlo desde todas las perspectivas. No soy maestra de nada, no soy especialista en nada, pero disfruto mucho concibiendo una historia de principio a fin. sí. Y tú cuando eras pequeña, porque a mí también me pasaba que cuando me iba a acostar, yo decía siempre a mi hermana que le daba muchísima rabia que me iba al cine, porque soñaba tanto que decía, ostras, bueno, pues nada, ala, me voy al cine, ¿no? Y porque, bueno, tenía sueños muy chulos, ¿no? Y a la mañana siguiente mi hermana, que no había soñado, normalmente no se acordaba nunca, pues le daba mucha rabia, ¿no? Entonces, yo creo que ahora por lo que me decías, ¿no? Que también cuando eras jovencita, todas esas que esas ganas de hacer, ¿no? Y que yo creo que no es ningún, eh, yo creo que es mucho más interesante, al menos para mí, ¿eh? Y en Sí, general, sí, sí. que hacer Claro. muchas cosas y Y, estar en muchas y situaciones. interesante y luego sobre todo como inevitable, ¿no? Porque si tienes esta estructura mental, pues la tienes. Entonces lo mejor que puedes hacer con ella es aprender herramientas para poderla sacar. Yo también soy de mucho soñar y además tengo sueños desde que recuerdo los sueños de cuando era muy pequeña. Fíjate, ahora mismo, por ejemplo, esta máscara que ves aquí, la máscara neutra, la he recuperado por ahí de uno de los cajoncitos porque
se va a venir a jugar al proyecto en el que estoy trabajando ahora, que es un documental, un documental autorreferencial que se llama Dulcinea del Toboso al Universo, que tiene que ver con la gira que he hecho de la obra Dulcinea toma la palabra, desde que la concebí hasta la obra, hasta que, bueno, pues eso, me lo he pasado muy bien haciéndola por unos cuantos países. Y ahora a la hora de hacer el documental, bueno, me he acordado, porque también habla de mi relación con mi familia, del duelo por la muerte de mis padres. Entonces, me he acordado de un sueño de cuando era pequeña, que pues a lo mejor tenía unos 3 años, que venía del cole y de pronto no reconocía a mi familia porque eran así, eran como con una máscara neutra, ¿no? Entonces, yo tengo muy poca memoria para algunas cosas, pero sin embargo para la memoria emocional yo creo que sí que la tengo muy, muy vivida y entre ellas los sueños que me han impactado desde que era muy pequeñita. O sea que sí, Sí, sí. tenemos eso en común también, qué bueno. Sí, sí, no, y volviendo a eso, ¿no? De nuestros cajoncitos, que nos gusta, pues yo qué sé, teatro, cine, ya hacemos lo otro y no sé cuántos. Y yo no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero como que está como un poco mal visto, ¿no? Porque dicen, bueno, ay, que sí, si haces tantas cosas, igual no las acabas de hacer bien. Y yo reivindico bueno, que si tú lo sientes así, porque hagas varias cosas no quiere decir que las hagas peor. Ya, Eh, Al revés, yo creo que se retroalimentan, quiero decir que eh, yo, por ejemplo, no sé, estoy rodando una película y estoy rodando una película con un equipo, con eléctricos, maquinistas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y luego el proyecto siguiente pues va a ser montar las luces de un proyecto teatral en una pequeña sala y, y claro, pero yo creo que una cosa gana con la otra yo creo que es bueno, yo creo que es muy bueno saber de muchas cosas. Claro, hay unas que dominas más y otras que dominas menos. Yo empecé trabajando como actriz, entonces sí que es cierto que luego saber luego rápidamente empecé a escribir teatro sobre todo y también he escrito el guión de algunos cortometrajes que se han rodado y estoy con el guión de otros largometrajes que aún no se han rodado y, y como la faceta de actriz me sirve para escribir, porque cuando estoy escribiendo un diálogo digo, bueno, esto se puede decir o no se puede decir. O, por ejemplo, ahora que estoy con el documental, pues todo el tema del trabajo de la voz me sirve. Y de pronto, pues este año he aprendido a editar con el Premiere, que bueno, ya había hecho alguna cosita pues muy simple, ¿no? A lo mejor algún tráiler, alguna cosita así, pero estoy montando un documental que luego, bueno, pues si llega a ser el largometraje que quiero que sea, pues seguramente habrá otra montadora conmigo, pero ya poder manejar el Premiere un poquito más allá, pues me está ampliando también la visión de lo que quiero, ¿no? Porque otras veces que he dirigido cortometrajes, bueno, pues se lo he dado a la montadora, más o menos le he dicho lo que quiero, pero yo creo que todo se complementa. Igual que tú, por ejemplo, claro, yo de fotografía pues no sé nada todavía, todavía sé, pero sí lo echo de menos cuando dirijo poder hablar mejor con la directora de fotografía en sus propios términos. O sea que vaya, estará mal visto como tantas cosas, pero yo creo que, porque estamos en un mundo en el que bueno, pues se tiende a la especialización, al supermercado, y yo siempre digo, pero yo creo que era más feliz la que tenía la tiendecita del barrio, que elegía lo que vendía, que estaba allí, que cobraba, que si una vecina no podía pagar, pues se lo apuntaba, que si que hablaba con toda la gente que venía a su tienda y eran sus amigas, y ahora, sin embargo, pues es el supermercado donde o repones o cobras o diriges en una oficina y yo creo que eres menos feliz, ¿no? Yo creo que eres más feliz así, en tu tienda de barrio con tus cajoncitos. A mí me gusta y mientras se pueda sostener, yo apuesto por ello.
Sí, sí, bueno, tiene mucho de, también de esos armarios que tenían las costureras, ¿no? Que hay armarios de todas las cositas, pero bueno, al mismo tiempo ya sabes dónde están tus calzoncitos y qué hay dentro, y a veces se desordena algo, pero también está bien, y bueno, no, muy chulo, muy Me chulo. encanta la metáfora de las costureras porque además me gusta coser, o sea, es algo que también me llamó la atención desde pequeña y que después me ha servido también en este trabajo. Bueno, voy a decir un secreto, tengo un seudónimo como vestuarista en teatro, Madelba, que es pues María del Valle. Madelba es un nombre que me inventé desde muy chiquitita y, y, claro, pues Valle Hidalgo pues lo uso más pues para escribir, para actuar, para producir, pero Madelba, por ejemplo, ha hecho este gorrito, que es uno de mis primeros personajes en teatro, que no, bueno, pues no sé, me decían, compramos uno o tal, y yo dije, no, no, espera, para, que lo tengo, que sé cómo quiero que sea el gorrito, y es el gorrito de Birli Birloque. O, por ejemplo, aquí está el sapo travieso, que tiene rastas, pues esto de cuando las ranas crían pelo, bueno, pues el mío crió pelo, y es de otra obra infantil que pues yo le encargué a un marionetista, el sapo, y, bueno, pues él había hecho varias marionetas, tal, y me dijo, mira, no doy con el sapo, lo siento, no puede ser, no le veo. Y entonces me fui a otro marionetista, me vino con una cabeza enorme así de goma espuma y me dijo, mira, es que lo siento, no puedo hacerlo, no te voy a cobrar nada, me he quebrado la cabeza un montón, pero es que no veo el sapo. Y entonces yo que no había hecho una marioneta jamás, pues hice el sapo y ha ido de gira y ha ido a México y ha ido por ahí. O sea que me encanta el símil de la costura porque es algo que comparto también. Esa caja Sí, de además, botones que tenía mi madre, esos cajoncitos, sí. sí, sí, no, y además es curioso, ahora no recuerdo muy bien, pero leí un artículo chulísimo que relacionaba el vocabulario de las costureras con el vocabulario a nivel del guión, hilvanar la historia, y era chulísimo. La trama del guión es también como la de la tela, ¿no? Sí, entonces estaba muy relacionado con todo el vocabulario de la costura o y en el fondo también explicaba en este artículo que había cierta lógica cuando se juntaban las mujeres para coser juntas, pues muchas veces iban explicando historias, ¿no? Y era un poco como, y a mí me gusta mucho que en el vocabulario del guión técnico se conserve todas esas palabras que vienen de la costura, ¿no? Y luego otra cosa maravillosa, que es la relación de la máquina de coser con la cámara de cine. Es decir, que los hermanos Lumière inventan la cámara de cine, lo que les costaba era encontrar un sistema de obturación que fuera pam, 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 ¿vale? Y el mecanismo de la cámara Lumière es el mecanismo de la máquina de coser. Qué bueno, Es yo el eso no lo mismo conocía, qué interesante, ¿no? es el mismo mecanismo que permite que el obturador vaya sincopado. Y fue lo que más costó encontrar para que funcionara una cámara de cine, para que pudiera ir cogiendo imágenes Y de llevar el forma ritmo constante y qué y bueno, rápido, porque la máquina de coser va muy rápido y esto también tenía que ser muy rápido, 24 veces por segundo. qué Entonces, interesante. bueno, es la Cruz de Malta. Y entonces, lo curioso, y ahora estoy haciendo un corto que estoy metiendo todo esto dentro, el sonido de una máquina de coser es el mismo que el de la cámara de filmar de los Lumière. Es exactamente el mismo ruido, porque es Qué el mismo interesante. mecanismo. Pues fíjate Sí, que en el documental este que estoy haciendo, Dulcinea del Toboso al Universo, también juega la máquina de coser, porque como te comentaba, por un lado está lo de fuera, que es la gira, el idear la obra y sacarla adelante, pero
también cuento de una forma autorreferencial lo que va por dentro. Entonces, Dulcinea, este personaje del Quijote, que curiosamente está de alguna manera sobrevolando todo el Quijote, pero nunca habla, nunca aparece, y tiene como su otra cara, que es Aldonza, que tampoco habla, tampoco aparece, también se habla de ella. Es esto de las mujeres, que no somos lo que los hombres dicen que somos a veces, ¿no? Entonces, Aldonza, pues para mí es las mujeres de mi familia. Yo soy de La Mancha, soy de Toledo, y para mí la descripción que hace, que hace Sancho Panza en el Quijote de Aldonza, que bueno, él lo que hace es criticarla por ser una mujer de la tierra, por ser una mujer que es trabajadora, pero a mí eso me parece fabuloso. Es que pues las mujeres de mi tierra pues somos así, ¿no? Mujeres del campo, mujeres trabajadoras. Entonces, claro, yo para hablar de Aldonza, yo traigo a mi memoria a mi madre, a mi abuela, y a mi madre siempre la asocio con el sonido de la máquina de coser, y la máquina de coser, claro, está dentro de la película también. Y qué bonito ahora que me cuentes esto. No tenía ni idea, no lo había escuchado jamás. Sí, sí, sí. Bueno, fue el gran invento de los hermanos Lumière fue adaptar el mecanismo de la máquina de coser a la cámara. Fue lo que hizo realmente que el cine pudiera existir. Sí, sí. Otra cosa que me ha hecho mucha gracia, bueno, gracia, que me apasiona de un poco tu trabajo, es las giras, ¿no? Es un poco, no sé, igual yo lo veo de un lado muy, muy romántico, ¿no? Y recuerda un poco esa película maravillosa de Viaje a ninguna parte, ¿no? De De Fernando esa... Jesús Gómez, que sí. Luego hay una película que no me sale el nombre, que estoy rabiosa de si alguien nos lo chiva, que es ¿Cuál? una película de los años 70, que justamente es una gira de teatro por unos pueblos de La Mancha, que es muy chula. Ay, Dios. Wow, pues no sé, porque pájaros de papel no es tampoco, porque esa es posterior. Pues fíjate que yo también estoy con otra película que es sobre una gira. Es una película de época, entonces esa, bueno, pues ahí estoy con el guión y ahí estoy a ver cómo y cuándo podré ver esa película. Es el proyecto de mi vida, es sobre una autora y actriz renacentista que se llama Isabel Andreini, que es italiana, y a mí me interesa mucho porque es una de las primeras mujeres actrices y una de las primeras autoras de teatro de la que tenemos noticia y de la que tenemos textos impresos. Entonces yo me apasioné con ella hace 30 años, cuando supe de ella. Yo todavía no había estrenado ninguna obra de teatro, pero ya dije, pero bueno, ¿cómo puede ser que en el siglo XVI ya había una mujer que hacía lo que yo quiero hacer, que es escribir y hacer gira con mis propios textos, interpretándolos como actriz? Yo lo tenía ya muy claro en ese momento y me fascinó esta señora, y después mi vida me ha ido llevando ahí. He hecho giras, he tenido hijos y los he incorporado a la compañía, y pues cuando eran pequeños pues hacía más teatro infantil para que se pudieran venir conmigo. Esto de la conciliación familiar, pues yo me lo tomé de esta manera, haciendo teatro para niños. Ellos se venían, iban haciendo personajes según iban aprendiendo a hablar, a moverse, porque a ellos les fascinaba también. Y bueno, siempre, claro, cosas no comprometidas, que si solamente lo hacían en los teatros bonitos, ¿no? En los teatros, las funciones de sábado, evidentemente siempre tenía un plan B para la campaña escolar y para otras funciones más rutinarias. Y sí, la verdad es que he hecho mucha gira por España. Había en los años 90 y en los primeros años de este siglo, en la primera década, había pues muchísimo trabajo así en los teatros, y esa ha sido mi vida, y he ido juntando, siempre han sido textos míos estas giras. Bueno, también he hecho alguna con otros autores, pero no he hecho tanta gira con otros autores. Pues he trabajado como actriz y a lo mejor pues hemos hecho funciones en Madrid, pero las giras básicamente han sido textos míos. Y luego pues ya el colofón ha sido Dulcinea toma la palabra, que
la he llevado a 10 países. Me han invitado de muchos más, pero bueno, la verdad es que esto de llevar el teatro es un despliegue energético y económico muy, muy fuerte. Y por ahí también nació la idea de hacer el documental y seguir, porque sentía que no, el teatro, con la obra de teatro no había completado todo lo que quería contar de esta historia, ni había llegado a todos los sitios donde bueno, en principio han querido escucharla, ¿no? Sí, oye, no, pero espera, voy a, claro, ¿cómo se dice? En casa del herrero, cuchillo de palo. Veo que estás tú súper bien iluminada y estoy de Estoy pena. enfrente de la ventana. Yo también me he puesto una ventana, pero el contraste, voy a ver si abro aquí. Es que Bueno, la cosa... pero, Ay, pero es- estás muy interesante también, ¿no? Con un halo de misterio, la ventana atrás. Bueno, pero así sí, estás estupenda. ahora he cambiado un poco el look de la luz, ¿vale? Genial. Sí, bueno, pues no, pero es eso el proyecto este de que no sabía que llevabas ya 30 años con este proyecto súper chulo de esta chica italiana, ¿no? Que es hacia el 1600, ¿no? Que empieza a escribir obras de teatro, Sí. empieza a representar, es brutal, ¿no? Es, Yo no... es brutal, es brutal. A mí, una de las cosas, bueno, ya te digo, yo leí esto, hice un curso de comedia del arte, pues casualmente, pues se convocó el curso y me interesó y estuve allí. Entonces nos dieron un librito de divulgación sobre la comedia del arte y ponía eso. Isabel Andreini en el siglo XVI se había hecho se hizo famosa en Europa interpretando el personaje de la enamorada con los textos que ella, a mí me puse a intentar investigar sobre ella. Aquí en España pues me fui pues, a las bibliotecas que conocía, a la Biblioteca Nacional, no había absolutamente nada sobre ella. Y entonces lo que hice fue matricularme en el Instituto Italiano de Cultura para aprender italiano, irme a Italia y poderla leer. Entonces, el documental, claro, tengo muchos proyectos en torno a ella. Uno de ellos es el documental, que es Enamorada de la enamorada, porque yo estoy, ella hacía el personaje de la enamorada y yo estoy locamente enamorada de ella, o sea, desde 1990. Me fui a Florencia a buscarla, a buscar sus textos, fui a la biblioteca nacional y yo recuerdo que yo subía a las escaleras, yo no recuerdo de poner un pie en el suelo en Florencia, o sea, yo iba flotando porque tener la ocasión de leer lo que ella había escrito en el siglo XVI y primeros años del siglo XVII, en salas reservadas que no me dejaban entrar. O sea, cuando yo ya miré las fichas y vi que estaban allí sus títulos y me fui pues a la señora bibliotecaria, le dije, yo quiero esto, y me dijo, ¿esto? No, señorita, usted tiene que traer una carta de un director de tesis para poder acceder a las salas reservadas y poder leer estos libros. Y yo dije, pero yo no estoy haciendo una tesis, yo estaba estudiando primero de arte dramático en la RESAD. Entonces me fui pedí hablar con la directora y le dije, mira, yo quiero hacer un guión de cine sobre la vida de esta mujer. Eso es lo que me salió. Y dije, pues no tengo carta de nadie y estoy aquí un mes en Florencia. O sea, ya he venido expresamente a esto, a buscarla. Entonces, bueno, pues con mis 4 palabras de italiano se ve que la llegó al alma también a ella y fue el primer encuentro que tuve con sus libros. Y después hice un guión y pues me lo seleccionaron para Surces Media y me fui otra vez a Italia porque se hacía en 2 países y en medio un tiempo en Madrid para reescritura. Y entonces volví a ir a Roma en esta ocasión. También fui a encontrarme con las ediciones que tenían allí en Roma y ahí ya pedí los microfilm y ya pues me los traje para España. Y claro, en aquel momento digo, pues una película de época en la era analógica
carísimo todo, yo con 2 niños pequeños, y lo que tenía era una compañía de teatro pues que se estaba moviendo bastante bien, que nos daban subvenciones, que hacíamos gira, entonces decidí hacer una adaptación para teatro. Hice la obra de teatro, en aquel momento me interesó mucho, me impactó mucho el hecho de su muerte, ¿no? Ella murió con 42 años de un aborto, después de haber tenido 7 hijos, según algunas fuentes. Imagínate, en el siglo XVI, hacer giras internacionales con 7 hijos a cuestas y bueno, pues eso, un aborto en medio de una gira, pues ya fue fatal, 42 años, que ahora las chicas de 42 años están saliendo del cascarón, como aquel que dice, pero en el siglo XVI, pues una mujer que llevaba ya girando desde los 16 años, pues a mí eso me impactó mucho y centré la obra de teatro en aquello. Ahora, como te comentaba, estoy con varios proyectos, entre ellos el documental sobre la investigación y la película, o sea, estoy con la obra, con el guión de ficción, y ahora lo que más me está importando y en lo que se centra la película es sobre el primer estreno de ella como autora, ¿no? Todas las dificultades de llegar a poner en escena una obra que escribe una mujer en ese momento en el que no era habitual. Ostras, no, no, es una pasada, ¿eh? La historia es increíble y, ostras, a ver si se hace esta película porque yo creo que se ha de hacer, ¿no? Y Sé bueno, que... muchas gracias. Sí, sí. Y, y luego es esa también, yo creo que como actriz y también como guionista, eh, esa relación que se establece con los personajes, ¿no? Esa intimidad, que al final esas personas que han existido, que están basadas en un personaje real, ¿no? Cómo influyen en tu vida, cómo vives, porque además esta la vives desde hace 30 años, ¿no? Cómo está integrada en tu vida, ¿no? ¿No? Completamente. Yo convivo con ellos. Por eso, para esta estupenda no entrevista que me estás haciendo, he querido acompañarme de algunos personajes porque de alguna manera es una metáfora de cómo soy y de cómo vivo. Yo vivo con mis personajes. Además, es así desde que era niña. O sea, ahora mismo, mira, estoy en Toledo, estoy en la casa donde vivía con mis padres cuando era pequeña y yo recuerdo que tenía pues arriba en la parte de la guardilla mi sitio, mi habitación, o sea, no era mi habitación de dormir, era mi habitación de estar, de jugar, de idear, de escribir, de pensar y, y, y de alguna manera pues he seguido así la vida entera. O sea, hay personajes que me acompañan desde siempre. Isabela me acompaña desde hace 30 años y Dulcinea me acompaña desde 2005, por ejemplo, porque, bueno, 2004 más o menos fue cuando alguien estaba trabajando en ese momento haciendo pues una animación a la lectura con la editorial Everest y me dijeron, oye, va a ser el aniversario de la primera parte del Quijote, podrías escribir algo del Quijote. Digo, del Quijote, digo, yo quiero escribir de Dulcinea, que es el personaje femenino. Entonces, en aquel momento no ocurrió, pero ya ese personaje entró en mi cabeza y ya en 2012 ya fue cuando escribí Dulcinea toma la palabra y en 2014 la estrené y he estado de gira hasta 2019 ya porque en el 20 ya pues se cortó la gira y yo pues lo que hice fue ponerme a trabajar en el documental que ya venía grabando algunas cosas desde 2015 pero ya fue cuando me centré un poquito más en darle la estructura y todo esto. Y luego, yo que sé, Birli Birloque, por ejemplo, Birli Birloque, el duendecito Birli Birloque, pues tiene 25 años conmigo y tampoco se va. O sea, hubo un momento en que dejé de hacer la gira, pero tengo proyectos audiovisuales con él y lo que pasa es que ahora los proyectos para niños los tengo aparcados. Digo, pues cuando sea abuela, pues a lo mejor otra vez me apetece ponerme con los proyectos para críos, ¿no? Y sí, yo Sí, convivo con mis personajes, o sea, están aquí conmigo continuamente.
Sí, bueno, también esto que cuentas, ¿no? Del desván, ¿no? Unos monólogos, puede ser, escritos del desván, ¿no? Son Bueno, no, el desván es una obra para niños también. Mis juguetes en el desván, sí, vale, sí, 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 sí. sí. Entonces, bueno, esos espacios, ¿no? Quiero decir que, bueno, el desván, esos espacios propios, esos personajes que los acabas adoptando, que forman parte de tu familia, que es totalmente indisociable. Sí. Y, y yo creo que también hay un punto súper como si hubiese miráramos eh, todas esas líneas y tal, quizá un punto de partida o un punto de reencuentro es Toledo. A ver, Toledo, yo nací en Toledo y yo siempre digo que nacer en Toledo imprime carácter, o sea, es una ciudad con una energía muy potente, muy poderosa, pues tiene siglos y siglos de historia. Pues ahora también estoy descubriendo personajes toledanos que me interesan muchísimo, por ejemplo, que ya lleva unos años conmigo, son Marcela de San Félix, que es hija de Lope de Vega y es nacida en Toledo, vivió sus 8 primeros años de vida en Toledo y fíjate qué curioso porque claro, Lope de Vega estaba casado con otra señora y tenía sus hijos con otra señora, se enamoró de una actriz aquí en Toledo, parece ser, de Micaela Luján, y tuvieron a Marcela y la bautizaron como hija de padres desconocidos. Imagínate, el teatro en aquella época es el Netflix de la época, o sea, ¿quién había más conocido en Toledo en aquel momento que Lope de Vega, el gran autor, y Micaela, una actriz, o sea, a quien conocía todo el mundo? Y entonces digo, Dios mío, esta niña ya nació con la contradicción, nació con el conflicto, luego pues es autora de teatro, se metió en un convento, se metió monja, porque también en aquel momento supongo que desarrollar una vocación artística para una mujer seglar pues no era fácil. Y bueno, pues ya te digo, ese personaje ya lleva conviviendo conmigo, pues es que no sé qué decirte, pues a lo mejor 5 o 6 años ya. He escrito alguna cosita, he publicado alguna reseña en alguna revista sobre ella y he hecho a lo mejor alguna estructura, algún acercamiento, pero ahí está, en el cajoncito, en su cajoncito, que voy nutriendo con cositas que me parece que pueden servirle y bueno, pues esperando que llegue ese mágico momento en el que un proyecto se pone como prioritario y bueno, siempre acompañado de todos esos otros personajes, pero la atención ahí se centra y se consigue sacar a la luz. A ver, a petición de una persona que nos escucha o que quizá nos escuchará, no sé si está un poquito, y también porque me hace gracia, porque es una cosa que ha salido en varias no entrevistas, que es todo el mundo paranormal que puedas tener con tus personajes o alguna cosa que te haya pasado. No sé si tienes alguna aventura paranormal para explicar, ¿no? Porque, bueno, tú, es eso, ¿no? Tienes esos personajes de ese mundo tan tuyo, tan, no sé, a mí ahora una historia de fantasmas tendría que muy buena entrada, tendría su cajoncito, ¿no? Te la voy a contar, te la voy a contar. O sea, y sucedió hace pues muchísimos años, pues pues ya te digo, fue con Isabela. Eh, pues imagínate en el 90 fue cuando la descubrí, me fui a Italia, a la vuelta de Italia, estaba yo delante de mi máquina de escribir, que en aquel momento era máquina de escribir, no era ordenador y en mi apartamentito, así en Madrid, sola, en casa, con un flexo. Y entonces estaba escribiendo una escena
muy, muy apasionada, ¿no? Y de pronto hizo la bombilla del flexo, ¡plaf! Y se fundió. Y justo en ese momento llamaron al timbre. Abrí y me dice un señor que yo no conocía, soy el vecino de abajo que se quedó mirando al suelo detrás de mí, giré la vista y había una columnita de humo así saliendo del suelo. Volví a mirar al señor y me dijo, adiós. Se fue, no le volví a ver, creo que se cambió de casa, se cambió de edificio. Y pero desapareció la columnita de humo, no fue a Desapareció, más. desapareció la columnita de humo. Y eso ha sido lo más paranormal que he vivido. He vivido muchas cosas muy intensas y muchas cosas de estas que dices no son casualidad. Eh, no sé, por ejemplo, un corto, ¿no? que se llama El Matutero, que es una historia, sí, es un guión que escribí yo pues, con retazos de cosas que me habían contado, ¿no? Pues mi padre, pues la abuela de mis hijos, personas de aquella época, ambientado en la época de la posguerra. Y entonces yo esa historia la sentía eran pasiones muy desgarradas de gente del campo, de gente del pueblo, de los montes de Toledo, pero yo las concebía muy poéticas, ¿no? Y para mí era Lorca quien me lo estaba dictando. De hecho, o sea, yo cuando me iba a dormir, entonces era cuando me venían los diálogos. Y ya me levantaba, me iba a la oficina y ya hasta que dije, no puede ser, o sea, tengo que tener un cuaderno al lado de la cama y entonces cuando empezaban a fluir los diálogos, pues con el ojo medio abierto yo lo escribía y al día siguiente era a ver qué he escrito, porque yo decía que me lo estaba dictando Lorca, ¿no? Que eso yo no me lo estaba inventando, que eso venía de otro sitio. Sí, sí, no, no, muy, muy, muy potentes esas presencias. ¿Eh? Bueno, ahora que hablabas de Lorca, hice un trabajo sobre la casa suya eh, en Granada y que está en medio de un jardín que ahora es público. Y los guardianes decían, bueno, se habían puesto de acuerdo para vigilar la casa por parejas por la noche, que no querían vigilar la casa solos porque decían que sonaba el piano y eran vigilantes de estos y bueno, llegó un momento que se negaban a ir a visitar la casa solos, que les daba mucho miedo y consiguieron ir, bueno, que el ayuntamiento les pagara ser dos por las noches porque no podían Qué estar. fuerte. Se me ponen Sí, los pelos de punta. A mí me contaron una anécdota muy curiosa de la casa esta de Federico también, una compañera actriz que está haciendo pues visitas guiadas allí en la casa y me contaba que el pozo, o sea, el pozo de la casa de Lorca es medianero con la casa de al lado, es como que tiene pues una pared por medio, pero el agua está comunicada por abajo. Tú sabes que el agua refleja el sonido y hace de amplificador. Entonces se contaba que en la casa de Bernarda Alba la escribió Lorca escuchando a través del pozo las conversaciones de la casa de al lado donde había una señora que se había quedado viuda viviendo con sus hijas. Y parece ser que a estas señoras además no les hizo ninguna gracia cuando se estrenó La casa de Bernarda Alba porque se sintieron reconocidas. vale, vale, no la sabía esta, qué buena, qué buena. Bueno, a ver, eso es un gran inspirador, ¿eh? Oír a la gente para los diálogos. Yo tengo un amigo que es dialoguista, solo hace diálogos para largos, y entonces, bueno, se pasa el día en el metro, cogiendo el autobús, va escuchando, va tomando notas,
Bueno, dice, y pone, sobre todo dice, ostras, que la gente habla de formas diferentes y yo tengo que... Y entonces es muy bueno eso de que has contado Sí, del pozo. por supuesto, claro, todas estas artes representativas, digamos, pues nos nutrimos de la vida, de la gente, de sus formas de vida, Yo recuerdo cuando estaba escribiendo mi primera obra, Agua con limón, que pues eso tenía 20 y pocos añitos y, y mi amiga pues, me llamaba, oye, una fiesta, un concierto, un no sé qué, y yo decía, no, no puedo, no puedo, porque es que estoy aquí enganchadísima escribiendo. Me decía, pero salgo yo, y decía, por supuesto que sales. Y claro, siempre pues te inspira la gente que tienes alrededor, la forma de hablar, la forma de comportarse. A mí- Y a ver, una cosa, bueno, a mí me parece fascinante de toda tu familia, de personajes que tienes alrededor. Me parece súper chulo porque es un poco también lo que dicen, ¿no? Que la gente seguirá viviendo mientras nos acordemos de ellas, ¿no? Es un poco, ¿no? Eso, tú te yo acuerdas de creo, ellas y... sí, Mm, aparte que nos ayudan a relativizar, ¿no? Yo creo que a ver, bueno, ya te digo, desde que era joven estoy muy enganchada con este personaje histórico, pero sí que es cierto que según voy cumpliendo años me interesan más profundizar en estos personajes históricos porque está bien, cada uno tenemos que vivir el tiempo que nos toca, pero creo que hay que rescatar la sabiduría para poder avanzar, ¿no? Para, pues no sé, esto de la mujer, por ejemplo, pues parece que es que pues de pronto ha surgido un boom y de pronto hay mujeres que hacen cosas, pero no, ya había mujeres que hacían cosas, ya había mujeres que actuaban, que escribían, que dirigían. Entonces, a mí me parece muy importante analizar lo que han vivido otros, mujeres y hombres, por supuesto, y aprender de ellos, ¿no? mm. Sí, sí, sí. Y otra cosa que me encanta tuya, porque he estado mirando tus demos y tal de actriz y me parece alucinante, ¿no? La capacidad que tienes de meterte en diferentes personajes, en que sean creíbles, ¿no? Es brutal. Bueno, me ha gustado mucho. Quiero decir que... a ver, que ser actriz a mí me parece que es complicadísimo, que es, bueno, a nivel técnico, bueno, en una película, no sé qué, pues yo que estoy más de la parte técnica, pues tenemos nuestros problemas técnicos pero que es que no tienen nada que ver con la dificultad que tiene meterse en un papel, sobre todo en cine, que es aquello, da, pam, y ahora ponte en tal personaje, y ahora ponte en otro, y ahora en vez de, y que saltamos y tal, a mí me fascina. Una de las cosas que más me gusta de trabajar en ficción y hacer largos como directora de foto y estar en la cámara me encanta trabajar con los actores. Y me parece que tu trabajo como actriz es brutal por la diversidad de personajes que he visto y lo creíbles que son, ¿no? Quiero decir Pues que es muchísimas gracias, muchísimas gracias. A mí me encanta hacer personajes diversos y esto, volvemos al principio, es difícil de encajar en la industria también porque normalmente pues los actores para poder trabajar mucho y ganarse el pan y trabajar, pues normalmente, por lo menos aquí en España, es como que se tiende más al encasillamiento, a coger una línea y ahí eres dramático, o eres cómico, o eres la guapa, o eres la fea, o eres la graciosa. Entonces, a mí la verdad es que pues me gusta mucho más cambiar, porque de hecho yo creo que todos los actores lo que queremos es eso, precisamente, o sea, experimentar psicologías distintas, formas distintas. En cine sí es cierto que, claro, tienes el físico que tienes y es más difícil abarcar un espectro amplio de personajes.
En teatro es mucho más loco porque puedes ser cualquier cosa, ¿no? Puedes ser un animal, o puedes ser un duende, o puedes ser un gato, o puedes ser una anciana, o puedes ser una niña. O sea, en teatro, claro, los actores tenemos mucho más el control y podemos variar más. Y en cine, pues es muy difícil eso que tú dices, por supuesto, tener el racor emocional. Yo creo que tenemos que ser un poquito esquizofrénicos, ¿no? En ese sentido, tenemos que saber, tener capacidad de aislarnos del mundo de alguna manera, de tener como una, una doble, no sé cómo decirlo, estar como en dos partes. Por una parte, estás en tu marca, en tu zona, en tus compañeros, en lo que tienes fuera, y por otro lado, pues estás en tu mundo interior, donde eres ese personaje y tienes ese conflicto. Es como que te tienes que dividir a la vez, ¿no? Para poder estar en el rodaje. Y a la vez poder estar viviendo una realidad completamente distinta dentro de ti. Sí, 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 no, es brutal, ¿eh? Porque me ha chocado, pues eso, la diversidad de personajes y, y realmente esa facilidad de hacer creíble los personajes que estabas interpretando. Y ya te digo, a mí me encantaría filmarte en una ficción. Vale, vale, pues qué bien. Pues Me gusta mucho una cosa que es eh, claro, yo en principio, cuando ilumino, también llevo la cámara. Y entonces me gusta mucho trabajar el personaje con los actores antes de empezar la ficción, hacer lo que le llamo yo pruebas de fotogenia, pero en el fondo es ir viendo cómo la cámara o la luz puede ayudar a ese personaje. Y entonces tenemos mucha, mucha complicidad con los actores, ¿no? Consigo, pues eso, porque me gusta y entonces eh, creo que hay algo mágico que atraviesa, que sale del actor y que pasa por la cámara, ¿no? Para ir hasta el espectador. Pero eh, y bueno, yo estoy ahí en esa cámara, ¿no? Y entonces, es que tenéis casi la última palabra. O sea, creo que el montaje al final tiene la última palabra, evidentemente, porque lo que sale o no sale ahí, pues ya está. Pero creo que fotografía, o sea, tenéis en vuestra mano gran parte del personaje, porque evidentemente hay una parte que construye el actor desde dentro, pero la iluminación y la posición de la cámara y todo esto cuenta muchísimo. O sea, porque si esa cámara no está ahí para captarlo, el personaje no está, no existe, no existe. Yo os admiro muchísimo. O sea, yo recuerdo que otro de mis juegos favoritos cuando era pequeña era pues lo típico, con una vela, con una linterna, con lo que sea, irme delante del espejo, viendo a ver qué expresa mi cara, según donde tenga la luz, ¿no? Según donde tenga el ángulo. Eh, pero para mí es un mundo tremendo que desde luego, bueno, todo mi respeto y mi admiración que igualmente, ahora he hecho unos talleres en el Instituto del Teatro de Barcelona, justamente con los actores delante de la cámara, ¿no? Y ha sido muy bonito, porque es que es aquello, ¿no? Yo les decía, bueno, yo estoy aquí y tú estás aquí, pero de los dos lados tiene que salir como un hilito invisible, que tú eres consciente y yo también, y nos tenemos que encontrar. Y ahí es cuando va a surgir esa magia hacia el espectador, ¿no? Y, y, y a mí me encanta la ficción por eso, ¿no? Bueno, iluminar espacios sí también, me gusta, pero sobre todo, me encanta trabajar con los actores, me encanta. Y me encantaría trabajar contigo, pero qué bueno, ya bien, te lo he dicho. qué bien, muchas gracias. A mí también me encantaría. O sea, que de aquí tiene que salir algún proyecto. Sí, no, yo pensaba, yo iba viendo cosas y digo, ay, mira, un papel así, pues a veces, bueno, yo escribo también, pero es verdad que eh, ah,
escribir ya un personaje en relación a una actriz, yo creo que es importante, ¿eh? No sé, ¿qué opinas del tema? ¿O crees que Sí, cuando sí, escribes sí. un Es guión, interesante. O sea, yo he escrito muchas veces ya sabiendo para qué actores iba y me he escrito también personajes para mí, y claro, sabiendo lo que quiero expresar como actriz a través de ese personaje, y cuando he tenido así compañía de teatro más estable, eh, pues es muy fácil y muy cómodo. También otra cosa que me encanta es escribir a partir de improvisaciones con los actores, que también lo he hecho en algunas ocasiones. Tanto proyectos míos que he tenido ocasión de tener a los actores o proyectos de encargo que ya iban con esa compañía, con esos actores y verles ahí improvisando, ver cómo se mueven, ver incluso qué quieren decir como personas, pues me ha servido muchísimo para poder hacer el texto, el guión. Sí, es importante. Otras veces no, otras veces es una historia y no sabes quién la va a interpretar, pero si ya sabes, si conoces al actor y te lo puedes imaginar, le puedes poner cara, pues es muy bonito, es muy interesante. ostras, muy chulo, muy chulo. Bueno, no sé, me parece que se nos va a acabar. Dentro de poco va a aparecer aquí algo que me va a decir que tengo que hacer algo, que yo Me veré imagino. cuando suba qué pasa, ¿no? Pero bueno, no sé, alguna cosa que te apetezca, eh, no sé, yo creo que hemos hablado de tu teatro, del cine, de tus personajes, de esas tres, sobre todo esas tres personas, Isabela, la Dulcinea, la Astilla, ¿no? Astilla. Marcela, la hija de Lope de Vega. Has dicho Astilla porque tengo algo Sí, escrito que se llama Astilla de sí, Lope, ¿no? Porque es de tal sí, palo, sí. tal astilla. Y Es que lo claro, tenía aquí, pues apuntes y digo, uy, no, me parece que era otro nombre, pero vale. es Ah, Marcela, pero vale. sí, sí, es así, es Astilla de Lope porque es bueno de tal palo, de tal dramaturgo, tal astilla, tal dramaturga, ¿no? Bueno, pero mira, eso ya me lleva a otra cosa que también puede ser interesante porque tú lo has nombrado en un momento dado, el, el duelo de tus padres y tal, eh, como astilla que, También. ¿no? También, también. Mis padres, claro, yo tengo ahí un conflicto muy fuerte porque ellos, bueno, no estaban muy a favor de que yo me dedicara a esto porque, bueno, porque los padres creo que quieren cosas más seguras y más realistas para sus hijos normalmente. Pero de alguna manera también me apoyaron todo lo que pudieron. Y luego pues también mi padre no era escritor, ni mucho menos, pero sí que él escribía sus sentimientos, sus emociones, las cosas que había vivido, y en los momentos difíciles él le ayudaba muchísimo. De hecho, mi madre murió antes, estaban muy unidos y poder escribir sobre mi madre fue muy importante para él, para su propio duelo, y para mi duelo de los dos es importantísimo escribir sobre ellos. Mm, qué bonito, la escritura como vínculo, ¿no? Es muy chulo, sí, sí. Aunque, bueno, esas son como cartas, ¿no? Las cartas. Muy bonito, muy bonito. Bueno, no sé, alguna cosa que nos quieras contar, Pues nada, que qué felicidad de haber estado en esta nueva entrevista, que muchas gracias, Eli, que me ha encantado todo como sí, has ido llevándolo, y que me he sentido súper bien y que vivan las salvajes, que vivamos las salvajes, que es un colectivo excelente, y estas no entrevistas es que me parece una iniciativa genial porque nos permiten conocernos unas a otras y ojalá poder trabajar juntas, porque si no te conoces es cuando no puedes trabajar juntas, ¿no? Y así ya
vamos sabiendo cada una en qué está y qué le interesa y bueno, que me encanta, que es una felicidad formar parte de las creadoras salvajes. Sí, 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 no, no, yo también, yo encantada Y esto, esta maravillosa idea de podernos ver, aunque no sea en directo, pero yo creo que cambia muchísimo la percepción que tenemos de la gente, verla en directo, oírla, la voz, las formas que tienes de expresarte y que eso sirva para que, bueno, para que podamos ir haciendo cosas conjuntamente en este maravilloso grupo que hemos montado así, que ha salido, pero que es muy chulo, de Sí. creadoras salvajes. Totalmente. Y además es muy importante poder tener esto, una horita relajada para que vayan fluyendo las cosas y vayan saliendo. No es lo mismo que cuando te hacen una entrevista corta que bueno, pues te lo tienes que llevar ahí estructurado para decirlo y así este formato pues da opción a que puedan ir saliendo lo mejor de cada una y yo animo a todas las salvajes a que pasen por la prueba de fuego de la no entrevista. Sí, bueno, la próxima, en principio la tienes que hacer tú. Claro, claro, claro. Qué bien, deseando. Me había marcado un poco de decir, bueno, no, no me hago nada, ninguna estructura, que ya veremos por dónde va la cosa y yo creo que bastante chulo, ¿no? Bueno, yo estoy muy contenta de todo lo que nos has contado y bueno, ya está. Un deseo, pues eso, que algún día trabajemos juntas, ¿no? Ojalá, sí, sí, seguro.